Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Federico Reyes Heroles. Él es autor de este libro que tengo aquí que se llama Los Miserables, entre la redención y el delirio. Regreso a Los Miserables. Los Miserables, usted seguramente ha escuchado el nombre y lo ha escuchado debido a que ha habido una obra musical reciente en Broadway que también fue hecha para cine, que se basa precisamente en una novela de Victor Hugo, un gran escritor francés del siglo XIX, que ha dejado una huella tan profunda que estamos en pleno siglo XXI y seguimos retornando a Los Miserables para tratar de comprender algunos temas fundamentales de la justicia, de la pobreza y de la obsesión. Bueno, pues son temas fundamentales. Y conoce usted también a Federico Reyes Heroles, quizás lo conozca como articulista del periódico Reforma o como autor de libros como Sondear a México, que de hecho abrió un camino muy importante al uso de las encuestas de manera profesional en nuestro país, o quizás lo conozca también como novelista. Él ha escrito obras como Canon, como Entre las bestias y los dioses, pero a lo mejor no sabe usted que Federico Reyes Heroles es un gran apasionado de la obra de Víctor Hugo y precisamente, bueno, él escribió una obra que se llama precisamente El Abismo y en esta novela nos daba un vestigio, un vislumbre de lo que era precisamente la vida de Víctor Hugo. Ahora está ofreciendo algo distinto, nos está ofreciendo una colección de ensayos que trata sobre una de las obras fundamentales de este autor francés, Víctor Hugo. Federico Reyes Heroles, pues gracias por estar con nosotros y gracias por invitarnos a leer Regreso a Los Miserables. ¿Por qué Regreso a Los Miserables? Bueno, antes que nada quisiera yo agradecerte el espacio. ¿Por qué regreso? Bueno, regreso porque de alguna manera Los Miserables siempre han estado ahí, pero hay generaciones que de pronto no tienen una buena aproximación. Entonces, esto fue lo que noté hace poco más de 10 años, cuando el bicentenario del Antes de nacimiento. que estuviera de moda, otra vez de moda Los Miserables. Pues creo que ya estaba en Broadway la obra, que duró muchísimos años, pero en México todavía no había llegado la obra y por supuesto no las versiones recientes que ha habido cinematográficas, por cierto, una de ellas, la previa, muy buena. Y entonces en la Facultad de Filosofía y Letras me hablaron, me dijeron, ¿qué curso quiere dar? Y les dije, pues ¿quién va a dar Víctor Hugo? Bicentenario del nacimiento, y entonces me dijeron, no, pues nadie. Les dije, pues vamos a dar a Víctor Hugo, ¿por qué no damos a Víctor Hugo? Y así comenzó la historia de este libro, que en realidad es un libro que ya tiene muchos años, tiene 5 o 6 años, y es un libro en donde yo actúo como coordinador y Romeo Tello Arista actúa como editor. Él en realidad, que fue mi adjunto en ese curso, fue el que me auxilió a ir compilando los ensayos, irlos filtrando, porque hay mucha obra publicada sobre Víctor Hugo, y encargar. Hay ensayos que fueron hechos específicamente por profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de posgrado, encargar algunas vertientes de la lectura de Víctor Hugo que nos parecía que podían facilitar la entrada de los jóvenes a una obra que es un monumento, pero que necesita, diría yo, un guía, porque si no, no sabes mirar lo que hay en ella, ¿no? ¿Por qué siguen siendo relevantes Los Miserables y por qué sigue siendo importante Víctor Hugo? Bueno, yo creo que hay dilemas detrás de la obra que son intemporales o que no envejecen. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, hay que recordar que Víctor Hugo fue un autor que tuvo, él en su persona, una biografía muy difícil de digerir. Él era un creyente, digamos, un creyente público, un creyente que había hecho de sus creencias una forma de vida, y sin embargo la vida le juega muy rudo porque su esposa, diríamos en términos coloquiales, le pone los cuernos con un poeta y amigo suyo, y después él se enamora de una actriz y tiene un amaciato que dura más de 50 años. La vida le juega duro también porque la muerte lo rodea. Muere una de sus hijas, se cae en el Sena en su luna de miel con una de estas enormes crinolinas y muere, y él se entera leyendo el periódico. Así transmitían las noticias en aquel entonces. Después muere su esposa y se va quedando solo. Hay un retrato allá en la Place de Vaux en París, que es es muy conocido, el retrato de él, que se llama Le Grand-Père, el abuelo. Y el Grand-Père está sentado con varios nietos y tiene una cara de amargado, Víctor Hugo, que no la quisiera uno para el final de su vida, pero es que realmente tuvo una vida muy difícil y vivió muchos años, murió de 83 años.
Pero además fue muy conocido, fue un referente en la cultura francesa. Claro. Desde muy joven. Con sus primeras obras empezó a tener un impacto. Se convirtió, alguien me dice, en uno de los primeros intelectuales públicos que había en su momento en Francia. Así es, esa es una muy buena expresión. Hay que recordar que el comienzo en realidad fueron obras de teatro. Fue un dramaturgo muy exitoso. Y ya con las obras de teatro encaminadas, por decirlo así, él siguió haciendo poesía, pero la poesía en ese momento todavía no era lo que sería más adelante. Se le conocía como el gran poeta, y la parte de novela también lo acompañó, pero ese mismo individuo fue parlamentario, fue monárquico, fue republicano, fue otra vez monárquico, fue republicano, y tomó causas públicas, como lo estás tú diciendo, como la defensa, digamos, la crítica a la pena de muerte, que hizo suya, y la pasó muy mal. Hay que recordarnos que se pasó 20 y tantos años en el exilio. Es decir, es un hombre cuya vida pública tuvo un costo, le costó caro la vida pública que llevó. Los Miserables no es nada más una obra común y corriente, una novela, es una obra de denuncia, es una obra de una gran profundidad, con un personaje que hasta la fecha es un referente también, Jean Valjean. Cuéntanos de Jean Valjean. Bueno, mira, lo interesante de Jean Valjean es que viene de alguna manera a dejar atrás, a enterrar la lectura muy sencilla de los buenos y los malos que imperaba hasta la primera mitad del siglo XIX. Es decir, uno compraba las novelas de los románticos y uno sabía que ese héroe no te podía fallar, pero este es un antihéroe. En realidad comienza habiendo robado una hogaza de pan y pasando casi 20 años en un presidio en Tolón, presidio que Víctor Hugo visitó, y después se convierte en un alcalde muy generoso, pero también vuelve a cometer un error, y entonces al encarcelar o al despedir a Fantine, pues hace que el círculo de la pobreza se vuelva a atrapar esta vida, y entonces él es culpable. Es decir, en todos los personajes hay buenos y malos a la vez, y esto, yo te diría, es la invitación a entrar a una lectura de la complejidad ética que ya no hemos dejado atrás en el siglo XX. Hay que leer, por ejemplo, novelas como La Segundera, por decirte algo, y pues tienen un claro sello en donde los personajes todo el tiempo se están cuestionando si hicieron bien o hicieron mal, no están troquelados de inicio a fin de la obra, ¿no? Bueno, L'Étranger de Albert Camus, claro. Esa es la obra típica que se basa en esa disquisición entre el bien y el mal. Uno de los ensayos es de Mario Vargas Llosa, El divino estenógrafo. Cuéntanos, ¿de dónde surge, cómo lo eliges y cómo lograste que te permitieran incluir este ensayo en esta colección? Comienzo por el final, le hablé a Vargas Llosa a través de su editorial, y muy generoso me dijo, no, si es para divulgar los Miserables, adelante, no tienes que pagar regalías, y así fue como lo conseguí. Lo comento porque hay que reconocer la generosidad a Mario Vargas Llosa. Hubiera podido intentar cobrar algo, a lo mejor no hubiéramos podido pagarlo, pero hubiera podido intentar. ¿Por qué? Bueno, porque el narrador de Víctor Hugo es un narrador muy complejo y muy mañoso, si se me permite la expresión. A ver, ¿por qué? ¿Por qué mañoso? Porque Víctor Hugo está todo el tiempo brincando de la realidad. Es decir, tú podrías decir, es un novelista realista, a la ficción, sin que los puentes sean de todo delatados. Por ejemplo, él te dice, la avenida tal en París fue construida tal año, y eso es real. O el puente, no sé cuántos es real, y te pone cuál fue la compañía constructora y el acero del que está hecho, de dónde se trajo. Y te vas sintiendo como en casa, como en una historia, ¿no? Y de pronto, los personajes, pues son ficción, pero Jean Valjean está tomado de un personaje real. Entonces todo el tiempo está cruzando de un lado al otro, y por eso Vargas Llosa lo llama el gran estenógrafo, porque de alguna manera este narrador omnisciente pues es Dios. Solo Dios puede saber todo lo que ocurre en la vida de los personajes. Un rasgo que me llamó mucho la atención es, y ahí está la cuantificación, uno de los participantes en el curso hizo un conteo del número de veces que utiliza ciertos términos que son claves para entender la obra de Víctor Hugo: miseria, miserables, amor, y uno de ellos es alma. El más utilizado es alma. Víctor Hugo, siempre que presenta a un personaje, lo primero que dice es cómo está su alma. Sergio Sarmiento ese día, el alma de Sergio Sarmiento esa mañana venía regocijante porque bla, 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 lo que fuera. Hay un retrato del alma. Y después viene el físico, pero primero viene el alma. ¿Cómo rescatas la subjetividad del otro para que el lector comprenda? Pues eso solo el lector omnisciente lo puede saber, ¿no?
Así como tienes un ensayo de Mario Vargas Llosa, tienes uno de Robert Louis Stevenson, que no imaginaría uno que fuera pues alguien que escribiera sobre Víctor Hugo, sobre Los Miserables. Cuéntanos. Así es, fue una sorpresa. De Víctor Hugo, perdón, de Vargas Llosa, sí sabía yo de su pasión porque tiene en varios de sus libros de ensayos, pues tiene referencias a Víctor Hugo y además tiene este fantástico libro y ensayo sobre Flaubert, de tal manera que conocí el siglo XIX muy bien. Pero de Robert Louis Stevenson sí ni me lo imaginaba, apareció, es un ensayo interesante, estaba perdido, tuvimos que hacer una serie de trámites, por eso también el libro se llevó tiempo en aparecer, y hasta que lo conseguimos, y entonces tiene la perspectiva de alguien que no era un ensayista, no era un literato en el sentido estricto, sino que era un escritor de sangre, ¿no? Que aprecia la potencia de Víctor Hugo. Y todavía esa potencia está diría yo, por descubrirse. Hay un libro que no se conoce todavía, sabemos de su existencia. Cuando él inicia su amaciato con la señora Drouet, que dura, insisto, medio siglo, ella le pide que si no le escribe un poema cada vez que estén juntos. Y entonces hay un libro que se llama El Libro del Aniversario, curiosamente, en donde ella fue recopilando los poemas de amor y poemas eróticos que Víctor Hugo le escribió. Cuando muere Víctor Hugo, recordemos... No piensa uno en Víctor Hugo como un escritor erótico, perdón. No lo pensaría uno como un escritor. Al contrario, ahí está este gesto adusto al que estamos acostumbrados a... Pues era el padre de la patria, de alguna manera. Así es. Pero el padre de la patria también sentía, y el padre de la patria también dejó testimonios, ¿no? Entonces, recordemos que cuando muere Víctor Hugo, se juntan en las calles de París casi 2 millones de personas. Ha sido el funeral más popular, si lo queremos llamar así. Más que los políticos, más que las artistas y los artistas. Así es, 2 millones de personas, que en ese momento la proporción de París era todo París. Y además fue el único autor que ha sido llevado, o pensador o científico, que ha sido llevado directamente al Panteón. O sea, murió y a los 2 días lo estaban enterrando en el Panteón. Ha habido otros... La rotonda de hombres ilustres en nuestro caso. Exactamente. El Estado francés reconoció al gran héroe, al gran político, al gran parlamentario. Imagínate lo que debe de haber sido frente al micrófono, o si no había micrófonos en la tribuna, este señor con su conocimiento del idioma, convenciendo a los distintos representantes de una posición u otra. Debe haber sido delicioso. Pues Víctor Hugo dejó este libro, se lo dejó al amante, y entonces uno de estos amigos oficiosos dijo: ese libro no puede ser conocido por la opinión pública, porque cómo va a ser que el padre de la patria también hable de erotismo y de una mujer en particular que no era su esposa. Entonces se ocultó el libro durante varias décadas, y no fue sino hasta después del bicentenario que se supo de la existencia, y sé que ya hay una edición, pero no lo tengo. ¿Cómo surgió tu gusto por Víctor Hugo, tu pasión por Víctor Hugo? Porque no es la primera vez que estamos hablando de Víctor Hugo en este programa, sí, es algo que es recurrente en tus lecturas. Bueno, mira, yo creo que como muchos, yo leí a Víctor Hugo en la preparatoria, pero no entré bien a Víctor Hugo. Y años después, un día que estábamos pasando fin de año... Es difícil de alguna forma, no sé si te dieron Nuestra Señora fue Notre Dame de París. Y sí es difícil meterse a esa obra. Precisamente por eso en este libro lo que va a encontrar el lector es distintas entradas a Víctor Hugo. Por ejemplo, Ana Suárez hizo una tabla cronológica, que es maestra en la Facultad de Filosofía, una tabla cronológica de lo que ocurría en el mundo, de lo que ocurrió en Francia en ese año y de lo que ocurrió en Los Miserables, porque como hay cruces sistemáticos a los hechos históricos, era importante aclarar. Les recuerdo al lector que hay largas cuartillas sobre la guerra de Waterloo. Yo no sé, ¿qué tiene que ver la guerra de Waterloo? La batalla. Sobre la batalla de Waterloo, ¿qué tiene que ver Waterloo aquí? Pues Víctor Hugo se da el lujo de aventarnos a la batalla de Waterloo y de escribirnosla. Dicen que es una de las mejores descripciones, yo no soy experto, de la batalla de Waterloo. De tal manera que, ¿cómo nació esto? Yo había hecho esa lectura y un día, pasando fin de año con Carlos Fuentes, veo que anda leyendo Los Miserables hace muchos años, 15 años. Y le digo: ¿y ahora andas leyendo? Me dice: no, una vez al año hay que volverse a meter en alguna gran obra. ¿En serio? Y entonces regresé y la tomé y la gocé muchísimo. Pasaron los años, llegue el aniversario y entonces yo propongo en la facultad que se haga una lectura de un solo libro. Les dije a los alumnos: es un solo libro, bueno, y todas las lecturas
laterales, pero un libro que no vamos a olvidar en la vida, y lo vamos a leer apasionadamente, y así fue. Se prolongó el curso más de lo que estaba planeado, y los alumnos andaban con su ejemplar todo rayado, etcétera, y las discusiones eran muy vivas, ¿no? Encontré ensayos de escritores que me sorprendían. Ya mencionamos a Robert Louis Stevenson, pero yo tampoco hubiera pensado en Ignacio Solares como alguien que tuviera un especial apego por Víctor Hugo. Cuéntanos. Sí, bueno, también entra por la vertiente del espiritismo. Sí, él tiene un libro sobre Madero que trata precisamente sobre esta vertiente del espiritismo. Y hay momentos en donde Víctor Hugo sin duda coquetea con el espiritismo. Se le quiebra el cristianismo, su vida misma lo lleva a este dilema de decir, bueno, ¿y por qué el Señor ha sido conmigo tan malo, ¿no? ¿Por qué tengo yo que irme quedando solo en la vida? ¿Por qué pierde, insisto, a tantos seres queridos alrededor de él? Y entonces hay un momento ahí de duda, en donde se tambalea su cristianismo y coquetea con otras explicaciones. Entonces también había que decirlo. El padre de la patria tuvo momentos de enorme debilidad en su mundo de creencias, ¿no? Y muy justificado además, ¿no? No deja de ser interesante que pues tenemos personajes como Víctor Hugo en Francia, o un Tolstoy en Rusia, que tuvo más o menos la misma estatura en Rusia en su momento, y sin embargo pues no los tenemos en realidad en nuestra literatura. Tenemos grandes escritores y leemos a autores de la talla de un Octavio Paz, o en el siglo XIX pues tenemos algunos escritores importantes, pero como que no tuvimos nunca la tradición de un escritor convertirlo también en una guía moral, como hizo Rusia con Tolstoy o Francia con Víctor Hugo. ¿Por qué? ¿En qué nos falla? ¿Es el problema de no ser un pueblo que lea de forma habitual? Bueno, yo comenzaría por decir que también eran las condiciones socioeconómicas del país. No nos podemos imaginar lo que fue para Víctor Hugo el poder ir publicando Los Miserables fascículo tras fascículo. O sea, esta es una telenovela que duró mucho tiempo, y ya había en ese París un tiraje suficiente y un grupo de lectores lo suficientemente amplio como para convertir a un autor en un referente ético o moral. En México, o sea que fue bueno, un folletón, como le decían, ¿sí? un folletón, una serie, es como una telenovela, digamos. Es una telenovela, es una telenovela, y cuando relee uno Los Miserables, se uno cuenta en la estructura de los capítulos que tienen una extensión ritmo, ¿no? delimitada, ¿Dónde etcétera. se publicó originalmente? ¿En algún periódico? En algún periódico, no recuerdo ahorita el nombre, viene en el libro, y la primera edición completa, entre el final de la historieta, vamos a ponerlo así, o del folletón, y la primera edición completa pasaron varios años. Y Víctor Hugo modificó varios de los pasajes de los capítulos que estaban en el folletón. El hecho de que se haya publicado por entregas, como además también publicaba, no sé, Emil Solá también publicaba por entregas, significa que tenemos una visión distinta de los personajes. Jean Valjean a mí siempre me ha interesado por el hecho de que parece ser muy distinto al final de lo que era al principio, pero si me estás diciendo además que quizás los capítulos finales se escribieron pues años después, a lo mejor esto lo explica, ¿no es así? Esa es una muy buena reflexión, no lo había yo cavilado así. Lo que sí te puedo decir es que el tener la respuesta del público te cambia totalmente la escritura. Es como los cuenteros, ¿no? En Islandia hay una enorme tradición de cuento, y el cuentero lo que hace es que rebota con su público una historia y la va contando, y va viendo cómo se escucha mejor. En México tenemos un gran cuentero que es Heraclio Cepeda, claro. y Laco sigue esa misma metodología, y una vez que sienten que el cuento ya está suficientemente expuesto y que ya midieron las reacciones del público, entonces lo escriben y no lo vuelven a contar de manera oral. En el caso de los fascículos o de los capítulos que se iban entregando, pues él se enteraba de lo que la gente decía. Se publicaban semanalmente, si no lo recuerdo. Entonces, pues él escuchaba cuál era la reacción que habían visto en Fantine, y si realmente la consideran una prostituta o una heroína, porque puede ser las dos cosas, ¿no? Y entonces yo creo que eso le permitía también ir ajustando sus personajes en la redacción misma de la próxima semana. Un poco lo que hacen los libretistas de las telenovelas, ¿no? Claro, le van tomando el pulso al público, y eso es lo que va definiendo de alguna manera cuál es el siguiente desenlace parcial que después nos llevará pues ya al resto de la telenovela. Continuamos en la entrevista.
Estamos conversando con Federico Reyes Heroles. Él es coordinador del libro Regreso a los Miserables, entre la redención y el delirio. Esto es una colección de ensayos y de escritos en torno a esta obra magistral de Víctor Hugo, Los Miserables. A final de cuentas, el tema fundamental de Los Miserables es la justicia. ¿Qué nos dice Víctor Hugo al respecto de la justicia? Bueno, yo creo que lo que hace de manera soberbia es involucrarte en la dificultad de lo que es la justicia. Que no es tan fácil, ¿no? No es tan sencillo. No es tan fácil que llegue un policía y te persiga por robarte una hogaza de pan. No es tan fácil que pues que destruyas la vida no de una persona, sino de muchas en el esfuerzo por hacer justicia. Sí, o por ejemplo el mismo Valjean, pues en el momento en que quiere hacer justicia a Fantine por haberla despedido y asume la responsabilidad de Cosette, pues violenta la ley. Entonces, de nuevo vuelves a ese cuestionamiento en donde el Estado no te permitía, las leyes no te permitían ser justo. Entonces yo creo que eso es lo que convierte a muchos lectores en admiradores de un subversivo, porque no deja de Valjean. Recordemos que Jean Valjean después se esconde, le trata de robar los candelabros al obispo, y es el obispo el que le dice al final, ya preso por la policía, el obispo, no, yo se los regalé. Yo se los regalé, con eso compro su alma, y le entrega los... Pero saliendo de ahí, Valjean comete otro acto brutal. Va el famoso Gervasillo, que es un niño, va caminando con una moneda y la va echando al aire, y este preso que apenas está tratando de hacerse justicia en el mundo después de 20 años de estar picando piedra, auténticamente picando piedra, de pronto al niño se le cae la moneda, y entonces él instintivamente pone el pie sobre la moneda, y el niño le empieza a pedir la moneda y le dice, dámela. No, le dice, es mía porque a mí me ha ido muy mal en la vida. Y la próxima escena es la disyuntiva, un camino que se bifurca. Y entonces Valjean entra en una enorme introspección y dice, ¿vas a seguir siendo el mismo o vas a cambiar como te lo pidió el obispo? Entonces esto está lleno de disyuntivas éticas, morales. Si quieres cuidar a Cosette, tienes que golpear a Javert y salirte corriendo, tienes que escaparte. Javert es un personaje realmente interesante. Así como Jean Valjean va cambiando, Javert es el personaje que no cambia. Él representa la ley, pero es esta ley que no cambia nunca, esta ley que es intransigente. Cuéntanos de Javert. ¿Cuál es tu impresión de Javert después de haber leído pues Los Miserables las veces que hayas leído la obra? Bueno, mira, tú no podrías tener a un personaje de la altura de Jean Valjean si no tuvieras a Javert. Claro, que Javert lo que hace es, digamos, de alguna manera toma la vertiente más débil del romanticismo, de pensar que lo escrito, que la letra puede ser impuesta a la sociedad, ¿no? Y no hace el análisis de la miseria que está detrás. ¿De qué sirve que tengas un código civil que es inaplicable? Recordemos que el código civil francés se tardó, para poderse aplicar en el área rural francesa, casi 50 años. Es decir, había un desfase brutal entre lo que decían los códigos, el código napoleónico, que era el primer código en el mundo, y lo que ocurría en la sociedad, un desfase brutal. Y Javert encarna el deber ser, es la deontología pura, sin lectura sociológica, sin poder hacer, digamos, tener la sensibilidad mínima para comprender que una mujer se prostituya para tratar de salvar a su hija, ¿no? O darle una cobertura mínima de gastos, ¿no? Entonces yo creo que precisamente el vital Valjean necesitaba un referente tan duro, tan rígido como un Javert. Sería una explicación, ¿no? Cuéntanos del editor de esta obra, Romeo Tello Arista. Bueno, ¿Quién Romeo es él? Tello, ¿Es alguien? Pero me estabas hablando algo antes de que entráramos al aire, pero cuéntanos de él. Romeo Tello es un individuo muy brillante. Él estudió literatura en la Facultad de Filosofía y Letras, después trabajó en la revista Este País durante un par de años, después fue becario en la Fundación para las Letras Mexicanas, que se dice fácil, pero son 800 solicitudes y solo se otorgan 20 becas, entonces el filtro es un filtro muy difícil. Es un gran lector y es un hombre muy sensible. Sin Romeo este libro no hubiera sido posible, porque yo no hubiera tenido ni el tiempo, Sergio, ni la paciencia para esperar los artículos que habíamos solicitado, para pedir los derechos de autor,
para hacer la introducción sobre el romanticismo, para una serie de cuestiones. Entonces, este libro en muy buena medida se le debe a este joven mexicano que ya no puedo decir que promete, porque ya se encuentra en una posición de 30 y tantos, 31, 32 años. Federico Reyes Heroles, si tuvieras que recomendarle a una de esas personas, que hay tantas en nuestro país, que le tienen miedo al libro, que le tienen miedo a la letra escrita, ¿por qué es importante leer Los Miserables? ¿Cuáles serían tus palabras? Yo diría que muchos de los dilemas personales, éticos del siglo XXI están directamente vinculados con Víctor Hugo. Por ejemplo, creer o no creer. La religiosidad, contra lo que se decía, no ha descendido, sigue pujante, sigue siendo muy fuerte, pero por el otro lado pues también tenemos un desfase frente a nuestras vidas. Lo estamos viendo ahora con Francisco y todo lo que el Papa Francisco y todos los ajustes que tendría que hacer para que el mundo de las creencias se volviera menos ajeno, lejano a la vida cotidiana. La religión también es ética, y yo creo que esa sería una invitación a que lean Los Miserables por esos dilemas éticos que plantea y que son trasladables del siglo XIX al XX y al XXI. Federico Reyes Heroles, coordinador del libro Regreso a los Miserables, gracias por esta conversación. Al contrario, a ti, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.